qué alegría cuando venimos a la casa del Señor, amén. Y yo tengo que venir con ese espíritu, con esa gana, con ese deseo de saber que en la casa del Padre hay una palabra que va a llenar mi vida, hay una palabra de esperanza, hay un lugar donde yo encuentro un refugio de alguien que verdaderamente me ama, amén. Entonces yo tengo que provocar la presencia del Espíritu Santo en mi vida, amén. Si usted está aquí en este lugar, debe sentir la presencia de Dios. Si usted está aquí en este lugar, porque Dios permitió que usted tuviera hoy día el privilegio de estar sentado en una silla de vencedores, amén. No estamos en cualquier lugar, estamos en la presencia de Dios, estamos en la casa del Padre, amén. Y dependiendo del lugar donde yo me encuentre, que yo actúo. Si soy invitado, a lo mejor en un momento dado yo tendré que ocupar simplemente lugar que se me asigna. Aquí es su puesto, pastor, está su mesa, la mesa número 5. Y de allí tengo que esperar que me sirvan. Pero cuando yo vengo a la casa del Padre, yo entiendo de que un rey me llamó. Yo entiendo que hay un llamado de parte de Dios y me da ese privilegio de que yo soy su hija, y con ese gozo, con ese regocijo, yo vengo al encuentro con Él. Qué privilegio más grande. Amén. Hoy día es domingo. El mundo dice, por fin es viernes y el cuerpo lo sabe. Nosotros decimos, es domingo y mi espíritu lo sabe. Porque yo vengo al encuentro con el Espíritu Santo y me permite únicamente cambiar la esfera, cambiar el escenario. Porque encuentro esa palabra bendita, santa y poderosa. Permite a mí entender que mejor lo que yo he venido haciendo es bueno o es malo. Que me confronta de acuerdo a lo que yo de pronto he sentido en mi vida. Y me da la pauta, me da la señalética, lógicamente por donde yo tengo que ir y transcurrir. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos la bendita palabra del Señor? Amén. ¿Se ha dado cuenta usted cuando va por la calle y de pronto se va la luz y los semáforos quedan apagados? ¡Wow! ¡Qué caos! Cómo la gente, los que andan en su trailer, en carros más grandes y te pitan el claxon y te hacen abrir y se desesperan, un insulto, una mala palabra, y el más bravucón saca fuerza y de pronto te intimida. Y así mismo es cuando nosotros no estamos bajo la guía de la santa bendita palabra del Señor. Nuestra vida es un caos. Qué privilegio en esta mañana que usted entonces esté aquí venciendo. Quizás con los temores propios inclusive de lo que ha pasado, lo que está pasando todavía con este virus que se ha desatado y sigue dando guerra. Yo esta semana, casi toda la semana, y yo de ayer yo dije, Señor, yo mañana estaré, sea como sea, Señor, tú me vas a permitir estar allí predicando tu palabra. Y bendito sea el Señor, porque ayer de verdaderamente a partir del mediodía fue que se dio un cambio rotundo. Comencé a sentirme un poco mejor y gloria a Dios porque de Él vienen su fuerza, así lo dice en su palabra, amén, que Él da fuerzas al cansado y a aquel que no tiene ninguna, y utilizó por ahí, bendito sea el Señor, hermano Renan, un cevichito de pinchagua, imagínense, con maní y con aguacate para remate. Oiga, eso me templó, me mandó a dormir, pero a la 1 de la tarde me sentí renovado, me sentí con fuerza, bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Y claro, yo venía con esa posición de saber que vamos a tratar su palabra. Y cuando nosotros lo que de una u otra manera Dios nos permite estar al frente acá predicando su palabra, sabemos que Dios trata con nosotros mismos en un momento determinado y nos hace sentir y nos toca de pronto poder ser parte de esa bendición de poder sentir que la palabra nos habla en nuestra vida. Amén. Y claro, estamos en las verdades bíblicas, estamos en esas inamovibles y una de ellas también es la palabra del Señor. Por eso en este domingo nos toca disertar el poder de la palabra. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra del Señor? Y eso tiene una referencia en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Y he tomado la versión Nueva Traducción Viviente porque me encantó. Antes de empezar allí
como usted está, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, esta mañana, mi Dios, estamos aquí, Padre, para escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias por ese privilegio que tú nos das, Padre mío, de estar en este lugar. Señor, a quienes nos siguen a través de la señal Su Gracia en Facebook, Padre, gracias, Padre, por esas almas, por esas personas, Señor. A Eduardo Macías, Señor, que está en Estados Unidos, a nuestro hermano Leonel, Señor, que está en Sucumbíos, Padre Santo, allá en la Amazonía, Padre Santo. Gracias por todas las personas, Señor, gracias por mi esposa, que también está un poco delicada, Señor, y no ha venido, Padre, pero allá está en casa en reposo, pero está siguiendo también, Señor, la señal, Padre Santo. A todos aquellos, Padre, que hoy día han venido con ese corazón dispuesto, Señor, prepárale ese corazón, prepara la mente abierta, Padre Santo, para que la semilla de tu palabra, Señor, pueda ser eco en la vida nuestra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ahí está la referencia. Y me encanta porque creo que todos nosotros sabemos que la Biblia es escrita por Dios. Que Dios utilizó hombres y el Espíritu Santo fue que fue dirigiendo. Y dice allí, mira lo que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bendito y alabado sea el Señor. Si nosotros miramos el contexto de lo que dice aquí, lógicamente Dios cree que quizás ya no tenemos la voz de Dios, la voz de la Biblia, fue escrita su palabra para que podamos dirigirnos, para que nosotros podemos escucharla, para que la palabra haga eco en nuestra vida y palabra de transformación. Porque cuando usted le damos esa categoría, esa característica, ese poder que tiene la palabra, lógicamente va a transformar nuestra vida. Y nosotros miramos hoy día el entorno nuestro, el mundo como está. Lógicamente hay unas vías de comunicación. Si nosotros quizás quisiéramos ver las vías de comunicación, lo que se transmite de las redes, el mundo estaría prácticamente envuelto en unas redes prácticamente, porque así se lo estipula. De esa manera hay una conexión con todo el mundo. Yo puedo llamar en este momento a cualquier lugar del mundo, poderme conectar con algún vecino, con un amigo o con algún familiar. Amén. Y esto hace que de pronto el mundo esté recibiendo tanta información y a veces depende de qué parte de mi corazón o de mi mente esté receptiva para poder discernir que aquello que estoy viendo o aquello que estoy escuchando me edifica o es bueno para mi vida. Porque afuera la cosa no es tan bonita que digamos. Afuera la situación está hoy día enfrascada en un mundo caótico, un mundo que no encuentra la dirección, un mundo que está a la deriva. Estamos a un paso de una tercera guerra nuclear. Y eso prácticamente sería el acabose para la humanidad por la detonación que embargaría prácticamente a todo el mundo. El mundo no encuentra la paz. El mundo no encuentra el camino. Y el mundo no encuentra un sustento donde pueda apoyar y pueda cambiar las cosas que de pronto hoy día estamos viviendo y sintiendo todo. Los que conocemos la palabra sabemos que son solamente principios de dolores. Amén. Que esto ya viene en decadencia y que las promesas de Dios se van a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Amén. Y entonces estamos frente a una figura humana, el antropocentrismo, donde el ser humano se cree el centro de todo. Y las cosas que ustedes pueden ver y las cosas que ustedes pueden notar a nivel de naciones, ustedes pueden entonces claramente lo que cada uno trata de alcanzar y de lograr, que es la supremacía del mundo. Pero nosotros tenemos solamente uno, que es el Señor y el amo de todo el mundo, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a ese que vive, que reina por siempre y por siempre. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor.
Dios nos estableció, nos dejó su palabra para que sea una guía, un mapa, una brújula, un GPS para ponernos a tono de acuerdo a los tiempos, para que la humanidad pueda dirigir sus pasos, para que el ser humano pueda de pronto entender que hay un lugar específico, un lugar por donde nosotros debemos transitar, porque no es como yo quiero, sino como Dios ordena. Ahí cambia la perspectiva. Hay gente que le encanta de pronto a Dios, a sus intereses, a sus deseos. Pero déjenme decirle que nosotros somos los que tenemos que ponernos o someternos a Él, para que Él pueda obrar en la vida de un ser humano predisposición de rendimiento. Si no, no pasa nada. La palabra tiene eco en nuestras vidas. Esa palabra que tú y yo la leemos, la escuchamos, y cuando tú la escuchas y verdaderamente eres sensible a la palabra y eres sensible a la voz del Espíritu Santo, comienza tu interior a darte cuenta que hay algo más allá, quizá de tu fuerza, de tu conocimiento, de tu sabiduría y de tus reflexiones. Hay algo que tú no puedes enfrentar sola ni solo. Pero aquí está la palabra del Señor para siempre darnos ánimo, para levantarnos. Hoy día los jóvenes, ¿cómo tienen alternativas de poder escoger entre tantas cosas perversas? Hoy día, esta semana, fuimos tocados por una, se le llaman a las personas que hacen las comunicaciones en YouTube, influencer. Una influencer con 10,000 videos pornográficos utilizando a niños. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y hay gente que en estos 2 años se predispuso para abrirse en estos 2 años de pandemia y absorbía todo, principalmente los niños, los jóvenes. Y se está levantando una generación que no tiene como punto de referencia a Dios. Y usted como yo, que somos padres y que tenemos que nuestros hijos debemos controlar, por eso lo que nuestros hijos ven. Y son cosas delicadas muchas veces. No sabemos a quienes admiten ellos como amigos, entre comillas. Y puede ser un destructor de sus propias vidas, de sus sueños, de sus anhelos. ¿Cuántos casos quizá a nosotros no nos ha tocado escuchar o enterarnos a través de la noticia? El mundo está ciego. Automáticamente ha perdido la brújula, ha perdido el derrotero que Dios nos marcó para ir a caminar siempre a ese encuentro. Y por eso usted puede ver matrimonios destruidos como usted no tiene idea. Y cada mes me toca recibir a alguien. Cada mes me toca de pronto encontrarme con alguien que está en situaciones de terminar con el matrimonio a causa justamente del engaño, del adulterio. Y son cosas que aparentemente la gente como que se amolda a esos criterios que demanda la sociedad. Pero no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra bendita del Señor, entonces cada uno va a tener que ocupar su propio rol y entender las cosas como deben de ser. Pero si no vamos y no acudimos a la fuente, entonces es ahí el problema, y por ningún lado nosotros vamos a tener una respuesta que realmente sea la que merece escuchar el corazón nuestro. La gente te dice cualquier cosa. Tus amigos te pueden decir cualquier cosa. Tu pareja te puede aún decir cualquier cosa. Pero una cosa es que te lo diga alguien y otra cosa es que te lo diga Dios. Y esa es la gran diferencia de hoy día. Por eso hay tantos matrimonios que están en caos, tantos matrimonios que se están echando a la borde y que Satanás está destruyendo. ¿Cuántos hijos están en el mundo de las drogas? ¿Cuántos hijos perdidos en acción, como le digo yo, en tantas cosas, porque le toca enfrentar situaciones familiares, situaciones de su vida, y nosotros como padres tenemos que estar siempre dándole la cobertura a ellos? Tenemos que entonces encontrar el refugio en la palabra del Señor, para que nosotros podamos tener la palabra
fortuna para aconsejar a nuestros hijos. ¿Qué modelo de padres somos? ¿Qué están viendo nuestros hijos en nosotros? Porque más allá de las palabras tuyas, más allá de mis palabras como padre, lo que nuestros hijos siempre van a ver son nuestros testimonios. Son lo que nosotros hacemos. Son lo que a nosotros nos toca verdaderamente como hijos de Dios, en alguna manera, representar esa parte en nuestra casa. A mí me duele mucho porque muchas veces yo comparto en las clínicas de recuperación, mucha gente resentida con los padres, aún cristianos, porque una cosa es ser un papá, una mamá o una persona acá en la iglesia y otra cosa en la propia casa. Y el modelo del amor de Dios que ellos hablan no es contrastable como tratan a sus hijos. No es contrastable con aquello que hacen delante de sus hijos. Y ahí estamos totalmente en desventaja. Y el enemigo ha ido ganando terreno. Ayer tuvimos la oportunidad de estar acá en un evento para niños. Y bendito sea el Señor por todas las personas que nos colaboraron. Yo no pude estar, le escribí en el grupo por la situación en la cual me encontraba. Pero bendito y alabado sea el Señor. Nosotros tenemos que estar predispuestos para preparar también a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? Cuando ellos necesitan a veces un abrazo y no lo encontramos. Cuando ellos necesitan una palabra que realmente los pueda edificar. Y muchas veces el maltrato, el insulto es lo que marca la vida de un hijo o de una hija. Por eso es importante nosotros confrontarnos esta mañana con esta bendita palabra que verdad nos hace ver lo malo que está en nuestra vida. Lo que nosotros hacemos equivocado. Porque si no surte ningún efecto en nuestra vida, de ganas simplemente la leemos. Y usted viene acá por escuchar esa bendita palabra. Amén. Porque dice la Biblia que la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios. Son tiempos malos, amados hermanos. Iglesia, son tiempos malos. Y cada vez se siente con mayor fuerza la venida del Señor Jesucristo. Y yo creo que en medio de todo este carnaval que el mundo vive, estas situaciones que ustedes pueden ver lo que está la sociedad hoy día, y con mucho dolor, con mucha pena lo que pasó en Río de Janeiro, creo que todos ustedes se han de haber dado cuenta, y las corrientes feministas, y los grupos LGBTI, y tantos grupos que hoy día aparecen por donde quiera, haciéndose eco de una verdad, cuando nosotros sabemos que la única verdad la tiene el Señor. La única verdad que nosotros podemos encontrar es la santa y bendita palabra. La única verdad que nosotros podemos tener en nuestro corazón, siempre en nuestra vida, debe ser la presencia del Señor, porque Él será nuestra luz para poder dirigir nuestros pasos. Amén. Y la palabra de Dios nosotros la podemos contextualizar para nuestra vida desde dos perspectivas. Número uno, cuando la aplicamos para detener los ataques del enemigo y para poder vivir una vida en victoria. Porque nos estamos dando cuenta que a veces el enemigo gana terreno en nuestra mente y de pronto se enfoca de la palabra de Dios. Y muchas veces ese es el trabajo del enemigo, enfriarte, que no vengas, que no asistas. Y peor, que no ores y que no leas su palabra. Porque sabe el diablo, sabe Satanás, que cuando encuentra un creyente, ojo, un creyente que no ora, un creyente que no lee la palabra de Dios, prácticamente es carne para el tigre o para el león, como dice su palabra, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando tú oras, cuando tú lees la santa y bendita palabra de Dios, el diablo te podrá ver de lejos, pero no te podrá hacer daño ni atacar. Porque cuando el diablo ve que hay un hombre y una mujer que se levanta en oración, que todo lo suyo,
Santo. Hay un hombre y una mujer que establece su fundamento donde está plantado, allí en el lugar donde Dios lo ha escogido, con esa fuerza que da esa roca que es Jesucristo. El diablo te podrá ver, pero nunca te podrá atacar. Bendito y alabado sea el Señor. Pero hoy día los fundamentos son arenas. Porque el ser humano se ha vuelto necio. No quiere entender, ni aún viendo, quiere entender que Dios es el que tiene el control de todo. Que Dios en nuestra vida es suficiente. Aparte de todo lo que podamos tener, poco, medianamente o mucho, Dios es suficiente. Yo sin Dios no soy nada ni nadie. Amén. Usted sin Dios tampoco. Dios sin mí, sin ustedes, seguirá siendo ese Dios eterno. Y hoy día nosotros tenemos que volver nuestra mirada a ese Dios, porque no encontramos la salida por ningún lado. No tenemos clara la visión, está nublosa la vista. Y algunos muchas veces seguimos jugando al escondido con Dios. Hoy sí, mañana no, deshojando margaritas. Hoy sí, mañana no. ¿Cuántos de ustedes en algún momento tienen esos ataques? Yo lo he sentido en mi vida. Y inclusive pensé llamar a Iván ayer. Iván, a este cargo de la prédica del día de mañana. Hermana Vanessita, yo quería de pronto decirle. Y de pronto yo en ese momento como que me estaba cobrando fuerza y como ganando terreno. Y por ahí dije, no, Señor, tú me vas a permitir estar delante de ti el día de mañana. Y es la mente. Aquí se gana o se pierde una batalla. Porque el enemigo te manda dardos. Y allí nosotros debemos estar plenamente asegurados de lo que nosotros tenemos en la palabra del Señor. La promesa del Señor se cumple en nuestra vida. La promesa del Señor está aquí y solamente tenemos que activarla. Amén. Y cuando tú y yo activamos la palabra de Dios, le estamos dando crédito, tenemos esa fe, entonces se activa la fe para poder desarrollar en nuestra vida una vida de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros tenemos entonces esa perspectiva de pronto. ¿Cómo lo vamos de pronto a vencer al enemigo si no tenemos la palabra del Señor? Y mire lo que dice en Proverbios 18:21. Proverbios 18:21, usted búsquelo en su Biblia, acostúmbrese a manejar para que puedan encontrar los libros. Allí dice, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué cosa? De la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Qué tremenda palabra. Cuando uno encuentra esto que te despierta tu sensibilidad y como que te activa tu fe. Señor, por si en nuestra propia boca está el poder para yo demandar o para yo activar en mi vida. Jesús. O derrótate, te quedarás derrotado, te quedarás enfermo, te quedarás en esa sequedad, te quedarás en miseria, con un vida adelante, simplemente porque tu propia boca muchas veces palabra de maldición para tu vida. Amén. Y eso te detiene. Por eso es importante, en algún momento alguien decía que la diferencia entre los seres humanos y los animales está de aquí para abajo. Porque de aquí para arriba nosotros tenemos un razonamiento. Tenemos acá un cerebro que a nosotros nos permite entonces articular palabras, definirlas de acuerdo a lo que nosotros deseamos y anhelamos. Formamos poesía, expresamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Podemos gustar, podemos percibir olores como ningún otro ser sobre el planeta Tierra. Y de esto, esta parte que es fundamental, mire usted, porque es la cabeza. Y aquí está el centro de mando. Y muchas veces hay personas, escúcheme bien, que se enferman solamente con pensar que están sufriendo una dolencia.
Si le duele en tal parte, es que me duele el hígado, me duelen los pulmones y me duele el corazón y me voy a morir. Les comento algo, tuve una tía así y terminó muriéndose de lo que decía de que estaba enferma del hígado. Increíblemente terminó muriéndose. En nuestra propia boca, en nuestra propia lengua tenemos nosotros la vida o la muerte. Y aquí es donde muchas veces es importante reconocer que la palabra de Dios a nosotros, mire, enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Qué tremendo. Y cuando una cabeza está bien, el resto andará bien. Amén. Los antiguos griegos decían cuerpo sano y mente sana. Acá cuando nosotros la miramos de la perspectiva de Dios, por eso Cristo es la cabeza, porque una iglesia entonces tiene que andar en victoria, porque Cristo fue un victorioso, no en derrota. Amén. Entonces entendemos nosotros que Cristo es el que manda. Cristo es el que ordena y el resto del cuerpo tiene que obedecer a esa sensibilidad de lo que demanda esa cabeza. Si la cabeza anda bien, el resto andará bien. Si tú como padre de familia que eres la cabeza de tu hogar no andas bien, ¿qué esperará entonces con el resto de tu familia? Y el complemento de la esposa es importante también, porque lamentablemente los conyugales es de todos los días. Y muchas veces por esa diferencia, por eso yo no creo en Facebook, cuando pasan esas historias besándose, ay mi amorcito y poco de palabras. Te decía alguien, es que el Facebook aguanta de todo. Yo no creo en eso. Yo creo acá cuando yo veo a alguien que muchas veces sin necesidad de expresarlo, lo vive en su casa, en su familia y con sus hijos. Dale un aplauso para Cristo. Si la nación tuviera la lección de la palabra de Dios, imagínense usted cómo sería la nación. Un gobernador de la provincia, un alcalde de la ciudad. Porque somos el referente de lo que es la cabeza. Hoy día vemos, mejor dicho, a Bukele como un signo de quizás cómo establece los principios aún bíblicos para dirigir una nación y en medio de una situación difícil y complicada. Y tristemente digo, ver acá nuestra nación, pero tenemos que levantarnos en oración, tenemos que levantarnos en guerra para poder desechar todo aquello que el diablo ha establecido en nuestra nación. Amén. Cuando la cabeza anda bien, estará paz. Uno de los principios fundamentales para el ser humano, para la familia, para el trabajo, para el emprendimiento, sea que esté, es la paz. Y estas semanas han estado justamente viendo a través de spot, de poder comunicar en Twitter, en Facebook, porque es lo que yo más o menos a veces me entretengo, bendito y alabado sea el Señor. Y dicen que no hay camino para la paz, que la paz es el camino y que no se está educando para la paz. En principio nosotros sabemos quién es el príncipe de la paz. Jesucristo, amén. Y entonces la gente, como no tiene a Cristo, se matará absolutamente toda la vida y nunca podrá encontrar la paz. Si la clase política estuviera como cabeza principal y dirigir sus decisiones y todo lo que tiene que ver a través de la palabra de Dios, sería diferente. En el mundo espiritual es determinante entonces saber aplicar nuestra boca, nuestra lengua, pero de la manera correcta. Y es que el poder de la palabra surte dos efectos: muerte o vida. Y hay gente que muchas veces se destruye a sí mismo con sus propias palabras o destruye a los que están en su entorno. Mucho cuidado con lo que hablas. Y a veces, ante una circunstancia que nosotros no podemos enfrentar, reaccionamos de la peor manera. Cuando nosotros pasamos una turbulencia de problemas, una situación que
toca enfrentar que no estábamos preparados. La reacción que tú tengas es determinante. Y ojo, que muchas veces endilgamos palabras que no son. Déjelo ese jumento tranquilo. Yo conozco gente de 40, 50 que sigue siendo rebelde, que sigue siendo inmaduro. Amén. No es la edad. ¿Quién te lo dijo eso? No es que yo no puedo. ¿Quién te lo dijo? Muchas veces nosotros mismos, con nuestras propias palabras, nos quedamos enclaustrados en una zona de confort y me acostumbro que si estoy enfermo, así voy a morir. Que mi carácter, así yo voy a morir. Que si es esto o lo otro, así voy a morir. Te vas a morir así. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que dar cabida principalmente a la palabra de Dios en nuestra vida para poder nosotros reaccionar de la manera correcta ante los ataques del enemigo. La bendición de Dios no está en tu carro, no está en tu casa, no está en lo que tú tengas como bien material. No sé cuánto ganas si tienes un buen trabajo, yo no lo sé. La bendición de Dios está en tu vida cuando Él reina en tu hogar. Él reina en tu vida. Y es el que dirige tus pasos. Y tú puedes tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no importa que haya crisis, yo le creo a Dios. Porque no importa que yo me encuentre en una situación extrema, pero yo le creo al Señor. Y es esa palabra que te va a permitir entonces caminar sobre las aguas. Es esa palabra que te va a permitir levantarte y declarar esa palabra de bendición para tu vida, para tu familia, para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a encontrar una historia que a mí me encanta particularmente. Puede a lo mejor parecernos repetitiva. Está en Mateo capítulo 4, del versículo 3 al versículo 11. La historia cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Amén. Y dice allí, en el versículo 3, y vino a él, está hablando de Jesús, el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás, el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, mire lo que le dice, si eres hijo de Dios, ¿usted cree que no lo sabía? Él lo sabía, Satanás lo sabía. Pero mire lo que atrevido, qué osado. Si es capaz de tratar de meterle una palabra diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios al propio Dios, ¿cómo no va a hacértelo contigo? ¿Cómo no va a tratar de hacerlo conmigo? Por eso, aquí está dejando ver el deseo y el interés y el objetivo de él. Pero, lógicamente, allí está, ¿no? Estamos, dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesucristo le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si viene Satanás hacia mí y me dice, pastor, haz que este micrófono se convierta en pan, para mí eso no es una tentación, porque yo no soy capaz de poder transformar este micrófono en un pan. A mí sí me puede a lo mejor atacar en la tentación, estoy haciendo un ayuno. ¿A cuánto no les ha pasado? Y justo en ese momento de tu ayuno te vienen a ofrecer un plato, pero de lo que más te gusta. Y esa tentación, eso sí es tentación. Pero para Jesucristo sí era tentación. Porque Él podría hacer de todas las piedras del desierto y convertirlos en pan. Por eso que Satanás le dice, si eres hijo de Dios, Él sabía que era el hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. Él sí podía hacerlo. Él tenía el poder y la autoridad para declarar esa palabra y que todas las piedras se convirtieran en pan. Pero él ya sabe la manera como le contestó. Y mire lo que este bicharraco
Dice entonces en el 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Mire, él no se quedó con los brazos cruzados. Él no se quedó, ya no pude con este. Intentó nuevamente. Va a la carga por segunda vez. Pero después de nuestro Señor Jesucristo, versículo 7, dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez vuelve a la carga. Mire, hasta el diablo sabía el principio de la perseverancia. Y a veces nosotros como creyentes estamos pidiendo algo y como Dios no nos responde, allá te queda Dios. Me voy, chao, no me diste, no me cumpliste. Mira lo que el diablo hace, perseverar. Si nosotros aplicáramos ese principio en nuestra vida, seríamos totalmente diferentes en poder captar las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, viene y por tercera ocasión, antes de eso el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Tú tienes de pronto o tenemos, amada iglesia, la autoridad para decirle al diablo, a Satanás, vete, sal de mi vida, sal de mi casa, sal de mis hijos. Porque de esta manera encontramos esta enseñanza aquí y podemos nosotros tratar de pronto, y creo que yo, si lo pudiera poner en los tiempos, ¿cuántos de ustedes, quizás de nosotros, no pasamos problemas familiares, problemas de salud, problemas con nuestros hijos, problemas con ellos, problemas con nosotros? Todo mundo tiene problemas, amén. Y de pronto, cuando nosotros nos damos cuenta del poder de la palabra que hay en tu vida, cuando está en tu corazón, entonces tu mente va a discernirla para poder aplicarla en el momento correcto, cuando las cosas de pronto se tornen turbias y puedas salir de ese marasmo donde el diablo te ha metido y tú no puedes salir. Amén. La palabra de Dios te da oportunidad para poder levantarte y poder declararte para ir, como dice en su palabra misma, de gloria en gloria y de poder en poder. No podemos quedarnos solamente con los brazos cruzados. No quedemos nosotros simplemente con el deseo, con el querer. Tenemos que accionar la fe. El escudo de nuestra ciudad dice, querer es poder. Querer no es poder. Querer simplemente es un deseo. Pero cuando yo me muevo, cuando yo activo, allí sí se transforma en poder. Entonces, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Si de pronto, yo no sé cómo esté tu vida. Yo no sé de pronto qué es lo que está pasando en tu familia, en tu casa. Pero tú tienes que tener entonces o empoderarte de la palabra, de lo que tú puedes salir de tu boca. Escúchame bien, y llegar a tu casa y echar fuera todo aquello que está de pronto transcediendo en tu vida, en tu familia. Alegría, quizás no, pero hay tristeza, hay dolor, hay corazón duros, hay corazones interesados, hay cosas con las cuales tú no puedes
pero tú tienes el poder de tu palabra utilizando la palabra del Señor. Nada puede, escúchame, nada puede vencer lo que Dios ha dicho. Nadie puede borrar lo que está escrito en la palabra del Señor, porque lo escribió y lo dijo Dios mismo. Y lo que el cielo habla, la tierra no lo puede callar. Lo que Dios dijo, Satanás no te lo puede quitar, pero está en ti y está en mí. Activar entonces esa fe de la bendita y santa palabra del Señor. No nos podemos callar. El enemigo quiere ponerte un bozal en tu boca. 2 años no estuvo así en la pandemia, pero tenemos nosotros que liberarnos, pero siempre utilizando las palabras correctas. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta parte, quizás muchas veces, cuando miramos la palabra dentro del contexto de nuestra vida, entendemos que no es como dice la gente, no es como te dicen los amigos, no es como dice la gente que está a tu lado y que siempre quiere tenerte en la cena, en la comida. No es como dice esa gente. No es como te lo dice el inconverso. No es como te lo dice el insensible. Es como te lo dice Dios. Es como lo dice su santa y bendita palabra. Por eso el Salmo 119, 105 nos habla clarito allí. Lámpara a nuestro pie tu palabra y lumbrera en el camino. ¿Qué camino? El camino de tus decisiones. El camino que tú tienes que, tomar referente a lo que tú estás viviendo. O no te das cuenta de lo a dónde te está llevando lo que estás haciendo, o tus acciones, a dónde están determinando el lugar donde tú vas a ir. Cuando yo tengo un problema, primeramente me doy cuenta, reflexiono. A menos que tú no creas en Dios. Y llega el momento de la reflexión, te está dando cuenta del problema. Tienes que tomar una decisión. Y ahí es donde falla la gente, el ser humano. Porque la gente, la decisión la hace en base a sus emociones. No es que si corto me voy a morir. Es que si lo dejo esta cosa, me va a hacer falta. Tú tienes que ser dirigido entonces en tus decisiones bajo la luz de esa bendita palabra. Lámpara, lumbrera, en la noche o en el día. Te va a permitir en los momentos claros mantenerte sobre ese camino trazado. Y en la oscuridad te va a dar la salida ante cualquier eventualidad que te toque vivir. No son nuestras decisiones que nos toca tomar de acuerdo a lo que a mí me parece. Es lo que Dios dice. Y el Evangelio, todos nosotros sabemos cuando Pablo hablaba a los romanos, que el Evangelio es el poder de Dios. Primero para salvación. Pero claro, es poder de Dios porque cambia. Claro, es poder de Dios porque restaura. Es poder de Dios porque nos da a nosotros la oportunidad para ser tratados por su palabra. Y cuando nosotros no somos conmovidos, cuando nosotros no somos removidos por la palabra, algo está mal en nosotros.
Algo está mal en nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan cada uno de ustedes sus momentos de entrega al Señor. Cuando uno abría su Biblia y lloraba, porque la palabra lo contestaba a uno diciéndole lo que estaba equivocado. Y uno era tocado y sensible, y ese Espíritu Santo que ya moraba en nosotros nos hacía ver cómo estábamos delante de nuestro Padre. No teníamos ni siquiera el intento de mirarlo, el deseo de poder quizás reconocerlo, porque la palabra nos tocaba. Y de pronto una prédica en ese tiempo que a mí me tocó en los VH. Dios mío lindo, 2, 3 de la mañana prendido, llorando en esa silla. Y muchas veces, escúchame bien, ¿cuántos de ustedes no lo han hecho en algún momento? Pero lo dejaste. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos ha tocado experimentar el amor de Dios en nuestra vida que se derrama todos los días? Pero nos quedamos botados muchas veces en el intento personal de querer hacer las cosas como nosotros queremos o como la persona que está a nuestro lado dice que es. Hoy tenemos nosotros la firme convicción de que la única palabra que puede penetrar a lo más profundo de nuestro ser es la palabra de Dios. Y esa palabra es la que transforma, esa palabra es la que cambia, esa palabra es la que discierne las intenciones de tu corazón. Por eso es que te toca. Por eso es que uno se rinde. Y es lindo escuchar esos testimonios de aquellos que comparten muchas veces ese privilegio de poder leer la palabra. Pero ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? Hebreos 4:12, vamos a ver allí. Hebreos 4:12. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Hebreos 4:12. Allí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Oiga, esto más claro no puede cantar un gallo en la madrugada. Si usted no discierne esto de la palabra de Dios, a lo mejor argumento como para poder hacerle entender. Mire lo que voy a leerlo nuevamente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mire lo que dice Martín Lutero. Ustedes reconocen a Martín Lutero. La palabra tiene vida porque me ama. Decía, porque va atrás de mí. La palabra tiene atrapa. Así decía Martín Lutero. Y yo he añadido, la palabra de Dios tiene amor porque me enamora. Porque cuando hay esa sensibilidad en tu corazón y en el mío, Dios te abraza y tú eres sensible a la voz de Él. Porque cuando te enamoras no quieres separarte. ¿Cuántas veces nosotros humanamente nos hemos enamorado de alguien y no nos queremos separar? Amén. Pero la palabra de Dios te enamora de ese Padre que te ama por encima de todo. Antes que tú nacieras, Él ya te amaba. Ya tenía un diseño en el cielo. Ya había un propósito de Dios para tu vida. Y es lindo sentir el amor de Dios. No importa cómo tú vengas, cómo tú estás, si vienes aquí chido, si vienes derrotado, si vienes golpeado, si la vida de pronto te ha maltratado, si de pronto la situación no ha estado lo mejor, te han olvidado, te han rechazado, te han dejado. No importa, tú aquí encuentras un Padre que te ama. Dale un aplauso por lo menos a ese Dios que te ama.
¿Cómo no voy a agradecerle yo a Dios por todo lo que me ha permitido vivir? Por todo lo que me ha mostrado en su vida. No es fácil mantenerse, pero es la decisión más correcta de todas nuestras vidas. Hoy día el mundo entero te pone tantas opciones. Y nosotros tenemos que tomar y tener que mantenernos siempre en la línea correcta. Porque hay una palabra que siempre nos va a permitir a nosotros levantarnos. Hay una palabra que siempre va a haber de parte de Dios para fortalecernos. Hay una palabra de parte de Dios que siempre te va a dar cabida de acuerdo a lo que tú estás viviendo, para darte la señal y para poder dar luz a lo que tú tienes que tomar como una decisión. Si ya no lo quieres hacer, ya es otra cosa. Que eso se llama insensibilidad, para no escuchar y hacer las cosas que el Espíritu Santo te demanda. Por eso Santiago dice que nosotros tenemos que hacedores de su palabra. Y esa es la parte más complicada para nosotros, pero es la más gratificante. ¿Cuántos lo creen? Y mire que la Biblia, que es la palabra de Dios, no solamente es una colección de palabras de Dios, es la que revela la intención de tu corazón. Es la que penetra hasta los tuétanos, o sea, la médula de los huesos. No te puedo engañar a ti, hermano. Porque si yo te engaño en ti, estoy engañar a Dios. Te puedo mentir, pero yo no le puedo mentir a Dios. Él conoce las intenciones de tu corazón. Es el que discierne. La palabra de Dios discierne. Y hay mucha gente que solamente se acerca a Dios por interés. Dios lo sabe. ¿Qué crees que tú que? Porque yo todos los días con una cortita y gloria a Dios y aleluya y te sabe toda la Biblia. En eso no va. Es en poner en práctica esa palabra. Que tus actos, que tu testimonio hablen más que tus propias palabras. Que la palabra de Dios que está sentada en tu vida se haga eco en quienes te rodean y diga: este hombre es un hombre de Dios, esta mujer es una mujer de Dios. El resto es segundo plano. Por eso es importante la bendita palabra del Señor. Y otra situación que de pronto a nosotros nos toca es que en todas las áreas de nuestra vida, al mentiroso lo convierte en un hombre recto, porque la Biblia te habla de la mentira y de a quién pertenece la mentira. Al orgulloso, la palabra de Dios lo va a confrontar con la humildad, y en base a ser más humilde que vino a la tierra, Jesucristo. Si es la falta de perdón, la palabra de Dios te va a mostrar los estándares que el Señor nos da para el perdón. Si mal hablado, la palabra de Dios te va a confrontar justamente con la línea correcta de lo que nosotros tenemos que hablar y decir. Amén. Siempre la palabra de Dios tiene para todo y para todos los casos, en todas las áreas de nuestra vida. No, que el pastor no está aquí. ¿Quién soy yo? Que el pastor no me escuche, el pastor no me ve, por eso no publico nada. ¿Quién dijo? Dios es el que te nos está viendo. Amén. Dios es el que está mirando siempre, me está mirando y nos está mirando a todos. ¿O vienes obligado? Ah, no, para que no me pongan falta. O porque mi papá me trajo. A la mala. ¿Quién lo dijo? Siempre nosotros deberemos tener referencia en nuestra vida de la palabra. Todo en ella siempre nos va a traer la dirección correcta. Por eso usted puede ver hoy día el mundo como está.
Y tantas corrientes filosóficas, humanísticas, educativas, todas han fallado. Pero dice la Escritura que la palabra de Dios nunca retorna vacía. Con mucho dolor, cuando en Estados Unidos, antes del clan Kennedy, la Biblia se las trataba en las escuelas, en los colegios, en las universidades y después sacada. Mire cómo terminó todo el clan Kennedy. Y hoy día cómo está desconvulsionada la sociedad estadounidense. Quizás y yo podemos hacer una comparación también. ¿Cómo era mi vida antes de conocerlo a Dios? ¿Cómo estaba mi familia antes de que su palabra estuviera sentada en mi corazón? ¿O no lo recuerda? Yo sí lo recuerdo. Yo nunca me podré olvidar de dónde Dios me sacó. Jamás voy a olvidarme del lugar, del foso donde yo estaba perdido. ¿Cómo me voy a olvidar? Y sabe que son esos momentos cuando yo quiero ya abandonar todo, porque si el diablo me trata de meter esos pensamientos, cuando yo quiero servir, cuando yo no me siento con ganas. Eso no viene de parte de Dios, escúcheme bien. Y son esos momentos que uno recuerda o debe recordar de dónde Dios te sacó. Para que tú puedas ver entonces que el amor de Dios se termina. Todos dicen amén. Siempre el pecado va a ser encarado por la palabra de Dios. Vamos, no, y muchas veces no nos pasa. Ojo, me pongo en primera persona, que es una mentirita. Rosada, blanca. En la Biblia no dice niveles o colores de mentira, es mentira. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento quizás vemos o enfrentamos situaciones de nuestra vida, pero siempre el pecado va a resaltarse bajo la luz de la palabra? Y en una situación que creo que es una determinante para todo creyente, para toda persona que decide o empieza su caminar, siempre hay una recomendación. Número 1, la oración, y número 2, la lectura de la palabra. Porque esos son los dos rieles por donde transita o corre el tren. Mucha gente quiere solamente recibir la bendición y se olvida del bendecidor. Y se lo digo delante de Dios. Yo ya me di cuenta que me han utilizado muchas veces el ser humano. Personas que vienen, comparten, reciben y saben que hasta ahí nomás. Ya cuando ya les toca invitarlos para que denle gracias a Dios, para que sigan ese... No quieren saber nada. Y hoy día mi consejería va a estar basada. Yo no soy capaz de nada, de cambiar a nadie. Porque lo único que cambia es el Espíritu Santo de Dios. Si alguien quiere hoy día una consejería, tiene que estar dispuesto a rendirse. Porque sin rendición no hay bendición. Y así viene gente. No, que quiero que le ore, que quiero que le hable, que vaya a mi casa. Eso no funciona. Y el corazón tiene que estar dispuesto. El corazón tiene que estar rendido, Gema. Allí donde obra. Allí donde se puede ver la mano de Dios. Allí donde usted puede entender entonces la situación que usted está pasando y cómo va a solucionarla. Porque hay un Dios que lo conoce todo. Y fuera de Él prácticamente nada somos. Amén.